Hola a todos, ya estoy de vuelta con un video nuevo. Hacía tiempo que no subí un video. Creo que hace ya como 2 años. Estos últimos videos que he subido son videos que he tenido grabados ahí, que lo he ido subiendo para poder mantener el canal activo, ¿saben? Pero bueno, hace como 2 años que no subo videos. En este video ahora vamos a ver y revisar este H310-E revisión 2.0. Lo que hace es que da video y se reinicia. Y ahí se mantiene en un bucle, dando videos, se reinicia así, solo, sin darle al power. Tú le das power una vez, enciende, da video y se reinicia. Bueno, como les decía, hacía como 2 años que no hacía video así constantemente, ¿saben? ¿Por qué? Porque tuve una bebé, bueno, tiene 2 años ya, 2 años y pico, porque como les dije, hace como 2 años que ya no era constante haciendo videos. Después entré en construcción. Estuvo en buen tiempo en construcción con la bebé de meses. Eso también. ¿Qué más? Bueno, fue hace tiempo. Después de la construcción, que fue un buen tiempo, eso fue una odisea. Fue un reto, ¿verdad? La construcción esa. Me mudé. Ahora estoy en otra casa. Me mudé. No sé si notan la diferencia, que no estoy en el mismo lugar. Pueden ver los videos anteriores para que vean. Ya no estoy en el mismo lugar. Me tuve que mudar también porque aquella casa, la construcción no se terminaba. Saben, era placa bilosa. Los que viven en Cuba saben que esas placas son un problema. Recuerdo que cuando estaba en construcción en aquel momento, imagínense que yo estaba levantando el techo, la placa, así por arriba, el piso de la placa. Y en ese momento eran tiempos de lluvia y empezó todos esos días, llovía todos los días. Y mira, esto es uno de los motivos por el cual a veces no hago video. Que ya a partir de ahora vamos a hacerlo porque la niña no me deja hacer video muchas veces. Bueno, como les decía, en aquel tiempo que empezaba a llover mucho, que ustedes decían, oh, eso no es un impedimento para hacer video, pero sí. Se filtraba la casa completa, una candela. Imagínense la casa completa, todo decirle, todos los lugares, sala, cuarto, todo, cayendo agua del techo, imagínense eso. Bueno, ese problema lo pude resolver en aquel momento. Esa casa así pudimos terminar de construirla, dejarla que se pudiera vivir, sí. Y después fue que se dio esta opción, se dio para mudarnos. Y ahí nos mudamos. Y ahí estoy aquí de vuelta. Bueno, vamos a continuar con la reparación de este wall, que ya más o menos lo tengo revisado ya. Vamos a ver qué es lo que le pasa. ¿Sabes? Le estaba explicando a mis seguidores más fieles porque era que no subía video. Los que se vayan uniendo, bienvenidos al canal. Bien, entonces vamos a ver primero que todo. Como siempre, poner el multímetro aquí. Y por supuesto el board view. Vamos a poner el board view en pantalla. Ahí lo tenemos. Ya lo estaba revisando más o menos. Mira, le voy a dar a power aquí. Vamos a ver cómo va video. Mira, ahí dio el pito de video, ¿se dan cuenta? Mira, aquí yo tengo puesto el VGA, ¿ves? Para acá, para este monitor. Que aquí donde tengo puesto el board view. Pero vamos a ver si ustedes lo pueden ver. A ver, no puedo darle a al monitor porque está metido los osciloscopios en medio. A ver si lo puedo correr un par. A ver. Ven, ahí se dan cuenta. Aquí pueden ver. Ve que guarda video. Ve para allá a limpiarte.
Busca una toallita húmeda y límpiate. Y cierra la puerta. Aquí, ven, ahí se mantiene y yo le tengo puesta la memoria. Espérate, que no butea por la memoria tampoco. Vamos a darle reiniciar aquí. Ahí reinició. Mira, ahí Asus dio video. Ah, ahí butió ya. Parece que era el USB, el otro USB que estaba sucio. Por este sí dio video perfecto. Y ahí da video. Yo lo tenía, este watch yo lo reparé por otra cosa. Y lo tenía ahí probando, ¿saben? Como siempre hago, los pongo ahí a probar. Y de momento, después de un rato, empezó, reinicia, se apaga, se vuelve a encender, así. Y yo lo dejo ahí. Para lo que esté fallando, se acabe ¿sabe? De romper. Si es una resistencia, si es un transistor, lo que sea, se acaba de romper. Y ver si a la hora de revisarlo ya lo podemos detectar más rápido. El componente ese que supuestamente falló. Pero nada, mira, se dan cuenta. Mira ahora como aquí lo puse y está entrando sistema. Vamos a ver si se reinicia en algún momento. ¿Sabes? Si se demora, ¿sabes? Cortamos el video y continuamos. Para que este video no sea tan largo. Otro más, cierra la puerta. Miren, ahí entró sistema, ¿ves? Mira qué cosa tú, como ahora no quieres reiniciarse. Es una locura. Vamos más que yo pongo los jugar a probar siempre, sin apuro. Cuando estén bien probados es que se le avise al cliente. Sin apuro, porque muchas veces hay personas que se desesperan por estar de cobrar, ¿sabes? Cobrar el dinerito, lo entregan y después se meten en problemas porque el board empieza a virar para atrás. Y muchas veces cuando viran para atrás no pueden darle solución y después tienen que devolver un dinero que muchas veces gastan. Devolver un dinero que ya se gastó. Y hay un problema. Así que es mejor probarlo bien todos. A ver, aquí. Mira, para que tú veas, como no falla. Es una locura. Y ahorita mismo él estaba fallando. Lo que ya me demoré en empezar a grabar el video porque estaba ahí configurando todo. ¿Sabes? Poner board view y todo eso para poner board view en pantalla y todo eso. Y entonces me demoré, parece que en ese momento que me demoré, mira como pincha. Mira. Ahí estoy, puse un filme, una película. Ahí lo pongo a reproducir. A ver si falla. Pero no falla, no falla. Y lo que aquí de la cosa está en que ustedes vean qué problemas es que da. Más, dale, ve a limpiarte. Con una toallita húmeda, pero ya. Ahora no quieres fallar, qué locura. Sí, pero él falla. Esto sin desespero, porque él falla. Yo lo voy a dejar ahí. Vamos a quedarnos aquí a ver si quiere fallar.
Bueno, está grabando. Sí, está grabando, está grabando. ¿Vieron cómo se reinició? Lo dejé ahí grabando, me fui a cazar una mosca que ya me tenía loco ya. Y lo dejé grabando aquí. ¿Y vieron cómo se reinició? Bueno, ahora se quedó apagado, bueno, ni dio video. Miren, vamos a revisar aquí si se está reiniciando. Una de las cosas que revisé. Mira, dio video ahora. Pitó, pero no dio video en pantalla. Bueno, vamos a ver lo que era lo que les decía, mira. Me he ido aquí el pin del reset. Mira, miren cómo dio video ahora, ¿eh? ¿Lo ven ahí? ¿Ven? Aso. Entonces déjame quitar esta pantalla para poner board view. Y ustedes se van guiando por board view lo que les voy diciendo, miren. Aquí está el panel frontal donde damos power, reset, power LED, HD LED. Aquí vemos que tenemos power button. Power button, que es el botón de encendido. Este power no se apaga, por lo que ese voltaje está ok. Pero tenemos 3.1. Tenemos que tener 3.3. Si tenemos aquí en los 3 volts de standby tenemos 3.3. Aquí tenemos que tener 3.3. Ya vemos que en el power button el voltaje cae. En vez de 3.3 tenemos 3.1. Y aquí en el reset RST se llama la señal. Vemos que tenemos 1.6. Ahí lo ven. 1.6. No podemos tener 1.6. Deberíamos tener 3.3. Vamos a ver de dónde viene ese 1.6. A ver, seguimos. Vamos a seguir la pista por aquí. Viene una resistencia. Por supuesto, va conectada a una protección ESD. Los más experimentados ya saben, ya tienen una pista qué es lo que puede estar fallando. Pero bueno, nosotros vamos a seguir. Vamos a irnos más allá un momento. Para no quedarnos aquí. Seguimos, vemos que tenemos esta resistencia. Fíjense en el board view, tenemos esta resistencia. Pasa por esa resistencia. Aquí vemos que esto seguro hundió. No, capacitores que no tenemos en placa. Bueno, pasa una resistencia y viene aquí a otro par de resistencia. Una que tiene de un lado 3 volts de standby y otra, mira, esta que tiene 3 volts de standby, ¿me siguen? Y esta otra que viene para el superior. El pin 41. El pin 41 del superior. Entonces vamos a medirlo aquí mismo en el superior. Ahí mismo en el superior vamos a medirlo ahí. En el superior tenemos 1.7. 1.7 tenemos en el superior ahí. Pero lo que tenemos que localizar es quién de esos 3.3. Y es aquí, fíjense en el board view, que antes de llegar al superior pasa por esta resistencia. Lamentablemente en el board view, si seleccionamos aquí la resistencia, no nos dice qué valor es aquí arriba. ¿Ven? No dice qué valor es. Entonces, esta resistencia digamos que es de bajo miaje. Porque es para simplemente conectar este lado aquí al IO. Sí, este lado de la resistencia, aquí, los 3 volts de standby, al IO. Es decir, tenemos esta resistencia que seguro de bajo miaje y en esta resistencia que va conectada aquí de este lado al IO, tenemos este otro lado conectado a esta resistencia. Y esta resistencia debe ser la pull up, la resistencia que pone en alto esa señal de RCT, de reset. Y vamos a medir de este lado esta resistencia aquí, a ver si tenemos los 3 volts de standby. 3.3. Por esa resistencia tiene que pasar esos 3.3 y vemos que está pasando
1.5 es lo que hay después de la resistencia. En este punto aquí. Y este punto vimos que venía para acá, para otra resistencia. Pasa por esa resistencia. Y es que viene aquí al pin del reset. Aquí. El pin de reset. Mira, se sigue reiniciando solo ahí, ¿ven? Sintieron el pitido. Ese pin de reset ahí. Entonces, lo más probable es que la protección ESD, que es esta que está aquí, tenga problemas y nos esté tumbando ese voltaje de la señal de reset. Que lo que vamos a hacer es levantar la protección ESD, es lo que vamos a hacer. Que eso es lo más probable. La otra probabilidad es que pueda ser el superior, pero vemos que pasa por una resistencia. No creo que sea el superior. Puede ser, saben que esto es electrónica, aquí puede ser cualquier cosa. Vamos a primero a levantar la protección S, así que voy a apagar la placa, el board. Vamos a desconectar la fuente y vamos a retirar un momento esta protección ESD. Quiero que se los muestre en microscopio. Déjenme ver. Que ya puse el microscopio. A ver si se los puedo mostrar. Lo que el microscopio lo puse rápido. Un día lo puse rápido y no he solucionado el problema de la vibración. El problema de la vibración que hace lo voy a decir ya. Les voy a decir qué es lo que está pasando. A ver, no veo, no se ve. Bueno, como esta es la protección, ¿ves? Esta es la protección. Vamos a levantarla. Vamos a levantarla un momento ahí. Estoy casi seguro que es eso. Aunque como les dije, no, uno nunca puede... Porque esto es electrónica, esto es loco. Echarle flux y la vamos a quitar con el coating. Ahí levanté un costado y el otro se fue, facilito. Esa protección ya la voy a botar. A ver, levanté pista. Uff. Yo creo que levanté pista. Ay, Dios mío. Qué locura. Qué salvajismo, por Dios. Menos mal que las pistas que se levantaron fueron las dos que no se usan. A ver. Andela, como estoy incómodo aquí, tengo el microscopio metido en la cara. Miren, lo voy a poner para que ustedes vean. El microscopio lo tengo metido aquí en la cara, aquí voy a mirar la protección, entonces no me deja ver. Tengo que meterme abajo del microscopio aquí. Y no veía bien. Mala mía por ese por ese detalle ahí, fallé ahí, pero bueno. Más que ahí no hace falta poner otra protección ni nada de eso. Ya la levanté. Ahora voy a limpiar. Le metí un jalón ahí cuando le puse el coating, parece. Bueno, levanté esa pista, pero no causé daños mayores, ¿ven? Me fue la mano ahí. Entonces ya levantamos la protección.
olvídense las pistas esas levantadas, que en el Board View les voy a mostrar para que ustedes vean. A ver, esta fue el pin 4 que no va a ningún sitio, ¿ves? En el Board View se puede ver. Y el pin 5 que va, no, el pin 5 no va a ningún sitio tampoco. ¿Ves? Tampoco va a ningún sitio. El pin 2 es que es GND. Ajá, perfecto. Así que no nos preocupemos. Se me fue la mano ahí, pero por suerte esos dos pines son NC, tú sabes, no conectados. Vamos a lo que nos interesa ahora. Vamos a conectar aquí la tierra en multímetro y vamos a encender la fuente. Y vamos a ver si ya tenemos los 3.3 en el power button, que veíamos que teníamos 3.1. Y sí, efectivamente tenemos 3.3. Quiere decir que parece, al parecer la protección tenía problemas y estaba, es decir, estaba en fuga y se estaba, ¿sabes?, comiendo parte del voltaje. El pin de reset no tenemos nada. Ese pin creo que sube en alto cuando encendemos la placa, ¿verdad? El board. Vamos a ver. No tenemos nada en el pin de reset. Oh, yo creo que levanté una pista. Qué clase de enredo. Vamos a enredar así por gusto aquí. Vamos a medirlo aquí en las resistencias. Mira, si tenemos los 3.3. Pero lamentablemente parece que levanté una pista que no llega aquí los 3.3. Así que sí hay que preocuparse. Yo pensé que no, porque había levantado las dos pistas esas que no tenían nada que ver, pero mira como levanté esa ahí. Salvajismo metí ahí eso. Bueno, en el pin, aquí, en el pin este sí tenemos los 3.3. Aquí en el pin 6 de la protección ASD. Mira, lo voy a medir ahí. Y sí tenemos los 3.3. Mido la resistencia. Y sí, parece que me comí una pista que viene de... Ajá, de aquí al... Pero necesitamos ponerla. A ver, déjame tocar bien el pin. No llega. No importa, vamos a solucionarlo un momento rápido. No es inconveniente ahí. No es fácil. A ver de dónde sale la pista que viene para acá, para el pin del el power button. Power button no, del el reset. Fae ahí. Bueno, solo de menos. El problema es darle solución. Estas cosas pasan a veces. A veces pasan, sí. Y el problema es darle solución. Así que se la voy a dar. Sí, efectivamente, ya vi la pista ahí. Ya vi la pista, déjame medir de esa pista aquí al conector. Espérate, voy a poner multímetro en continuidad. Ven, déjenme ponerle el microscopio. Y con mucho cuidado porque se los puse ahí rápido. Todavía tiene mucha vibración el microscopio, por eso no me gustaría usarlo mucho.
Pero bueno. Mira lo que yo les digo. Mira, voy a darle en la mesa, por la esquina de la mesa por allá. Y mira cómo se mueve el microscopio, ¿ven? Que es lo que yo les digo. Miren. Aquí tenemos la pista, ¿ves? Que ahí la raspé. Y aquí tenemos este pad de la protección. Este pad. Es decir, que tenemos que tirar un puentecito de aquí a aquí. Ese pad está un poco movido. Parece que estos dos, como no iban conectados a ningún lado, sí se fueron. Pero este no se fue porque va conectado aquí a la resistencia. Y esta pista se cortó porque como es muy finita, por eso el pad se levantó ahí y cortó, se separó de la pista. Entonces lo que tenemos que hacer es ese pequeñito puente. Simple puente ahí. Y yo tener más cuidado para la próxima, ¿sabes? Aunque de esto ustedes también aprenden. De lo malo que me pasa a mí aquí, ustedes pueden aprender para que no les pase a ustedes. Así de sencillo. A ver, ustedes están viendo. Ah, sí, sí, sí lo ven. Ahí, perfecto. No quedó muy bueno el puente ese. Porque también este alambre que estoy usando no es el que uso yo para este caso. Está muy gordo. Pero bueno, vamos a ver si sale bien la cosa. Espérense. Esto no termina aquí. Todavía no he terminado de hacer el puente. Tengo que asegurarme de que quede bien. Que quede justo. No sé, espero. Creo que ya. Déjenme ver. Vamos a ir continuidad un momento. Desde la resistencia. Aquí este pin. Bien. Ahora vamos a hacerle una limpieza. A ver si en la limpieza no se me va el puente. Tiene que quedar duro. Bueno, bien. Me parece que no se fue. Parece que no se fue. Déjame ir de nuevo a continuidad. De la resistencia. Aquí. A pin. Perfecto.
Un inconveniente ahí que nos hace que nos atrasemos más. Pero bueno, no importa. No importa que se alargue un poquito el video, hacía tiempo que no subía uno, ¿verdad? Vamos a conectarlo todo de nuevo. Ajá, todavía no voy a cambiar el monitor, fíjense. Bien, ahora sí, vamos a ver si da los 3.3 en stand-by. ¿Todavía? Espérense, vamos a encender la fuente. Ya, encendí la fuente. Ahora sí. Me asusto, dije de nuevo. El de Power y aquí tenemos el de reset. Vamos a encenderlo y vamos a ver si sigue ahí los 3.3 de reset. Sí. Bien. Parecer está resuelto el problema. Déjenme cambiar aquí. Apagar aquí para que ustedes vean y déjenme quitarle el microscopio para. Ahí está, dio video. F1. Vamos a ver si boteo por la memoria ahí. Y déjenme tocar aquí el pin de reset. Sí, está bien. 3.3. No, todavía está bien. Ya, evidentemente era la protección ESD. Ahí dio video. Me parece que se borró la configuración cuando lo apagué y todo eso. Por eso dio video, se apagó, tú sabes, el reset que hace ellos normalmente. Para configurar el CMOS. Bueno, espero que esta placa no dé más ningún problema. Por el momento está bien. Déjenme volver a tocar aquí a ver si a medir aquí el pin de reset. Sí, está bien, está bien. Al parecer los problemas de reinicio eran eso. Aunque esa placa de momento, la primera vez que la reparé me duró como 1 hora funcionando normal y después fue que empezó a hacer eso. Pero sí, la placa no estaba en buen estado. Yo tuve que darle un buen mantenimiento, resolver varios componentes y todo eso. Porque no estaba en buen estado, como les dije. Y cuando las placas no están así en buen estado, muchas veces empiezan a fallar componentes en el proceso de prueba. Bueno, ahí podemos ver que sí dio video. Ahí podemos ver que sí dio video. Perfecto. Sí, le entró el sistema. Bueno, ya espero que no me demore mucho en volver a subir video. Espero que sea un poco más consistente, ¿saben? Vamos a ver, aunque no están entrando muchas plaquitas en estos últimos tiempos, pero bueno, siempre podemos hacer algo, siempre se puede hacer algo. Y siempre subiré el mismo, ¿sabes? Eso de todo lo que trata mi canal, de la reparación de motherboard desktop y una que otra tarjetas gráficas. Aunque sea lo mismo, siempre se aprende algo. Siempre se aprende algo. En esta electrónica, nadie se la sabe toda. Siempre hay algo que aprender. Por eso siempre vamos a ir subiendo videos. No quiere decir que vamos a dejar de subir videos porque estamos haciendo lo mismo, que ahora no hay más nada que subir. Siempre vamos a hacer algo ahí. Siempre se aprende. Yo aprendo junto aquí con ustedes haciendo el video. Bien, entonces ya yo creo que lo que queda es dejarla ahí probando. Y esto es un nuevo comienzo después de una pausa, una larga pausa que tenía el canal sin subir video. Este video me voy a poner a editarlo rápido para ver si lo puedo subir lo más pronto posible.
ya, ahora que estamos ya al final del video, ¿sabes? Como siempre, les pido, déjenme un comentario, un like, ¿sabes? Un me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, si eres nuevo en el canal, para ver si podemos seguir creciendo. Y por último, si puedes compartir el video en alguna comunidad que estés, para el mismo objetivo, seguir creciendo. Bueno, saludos, nos vemos la próxima.